acto de presentación de esta obra, cuyo autor Luis Muñiz Suárez nos acompaña, que lleva por título José Manuel Pedregal, un demócrata olvidado, y que hace referencia, como saben, a un personaje notable en la historia de España que fue académico de esta casa. Va a intervenir en primer lugar, en nombre de la Academia, don Fernando Suárez. Cuando quieras. Señoras y señores académicos, señoras y señores, José Manuel Díaz Pedregal y Sánchez Calvo fue un importante e interesante político asturiano que entre el desastre del 98 y la guerra civil tuvo un destacado protagonismo, sin duda oscurecido por su absoluta vinculación a la más destacada figura de Melquíades Álvarez, líder junto a él del republicanismo en Asturias. Fue acompañante asiduo, colaborador sistemático y seguidor de todas las iniciativas de Melquíades, desde el Partido Reformista al Centro Asturiano de Madrid. También contribuye, desde mi punto de vista, a desdibujar su imagen el hecho de que fuera hijo de Manuel Díaz Pedregal y Cañedo Argüelles y padre de Manuel Díaz Pedregal Fernández. El primero, el padre, fue miembro del Comité Republicano Federal de Oviedo, decano del Colegio de Abogados, diputado por Gijón, uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza y vicepresidente de las Cortes Constituyentes que proclamaron la Primera República, en la que además renunció al cargo de ministro de Gracia y Justicia, para el que había sido nombrado por Pi y Margal, ejerciendo, sin embargo, el de ministro de Hacienda en el gobierno de Castelar. El segundo, su hijo, fue también elegido diputado por Oviedo en las Cortes de 1933. De modo que si en Avilés nos referimos a Pedregal, tenemos que precisar de quién estamos hablando. El más importante de los tres es, sin duda, el biografiado en este libro de Luis Muñiz Suárez. Su padre había coincidido estudiando Derecho en Oviedo con Gumersindo de Azcárate, cuya amistad hereda él, y es ese mundo, el mundo republicano, el ambiente reformista de la Escuela de Oviedo, la extensión universitaria, la Institución Libre de Enseñanza o el Ateneo de Madrid, el que configura la personalidad de Pedregal. Como hijo de uno de sus fundadores, estudia primera enseñanza y el bachillerato en la Institución Libre de Enseñanza, coincidiendo en sus aulas con Julián Besteiro o con Antonio Machado, y vinculándose a ella durante toda su vida. A los 27 años figura ya en su junta directiva, y cuando fallece Gumersindo de Azcárate, le sustituye Pedregal, que ocupará la presidencia de la Institución Libre de Enseñanza desde 1918 hasta 1936, es decir, durante 18 años. Pedregal es, por cierto, un hombre muy rico. Su mujer heredó la fortuna que su padre había hecho en Cuba. Cuando sus herederos hacen inventario para adjudicar su herencia, figuran en él 276 fincas rústicas, a las que el autor añade las 45 que le fueron expropiadas en 1931 para construir una carretera. Eso le daba una enorme independencia y le permitía renunciar al sueldo en alguno de los cargos que ocupó. Pedregal intentó ser diputado
en las legislaturas de 1898 y 1901 por el partido de Melquíades Álvarez, pero no lo consiguió. Y lo fue en las legislaturas de 1907 a 1923, es decir, durante 16 años. Era una época en que se celebraban elecciones casi todos los años, de modo que en los 16 referidos perteneció Pedregal a 14 legislaturas, que concluyeron con la dictadura de Primo de Rivera. Al proclamarse la República, intentó volver al Congreso, pero no tuvo éxito, probablemente porque el partido de Melquíades renunció a presentarse por Asturias y Pedregal lo hizo por Albacete y Ciudad Real, donde era desconocido. Su labor parlamentaria fue muy notable. Ya en 1907 defendió el voto de la mujer, defensa que repetiría en 1919, y fueron muy interesantes sus discursos sobre los presupuestos de cada año o sobre la aplicación del estado de guerra a los conflictos sociales, que según él ponía la solución de los problemas en manos absolutamente incompetentes. Por otra parte, su actividad no se redujo al poder legislativo. En 1916 le ofreció Romanones la cartera de Hacienda, que no aceptó. Y en 1917 Sánchez de Toca ofreció a Melquíades que entrara en el gobierno Pedregal, pero también lo rechazó. En 1922, sin embargo, habían cambiado las circunstancias y la deterioradísima situación política y social, con la exigencia de responsabilidades por el desastre de Anual, provocan la formación de un gobierno de concentración presidido por García Prieto, que nombra a Pedregal ministro de Hacienda, la misma cartera que había ocupado su padre. Estuvo en el cargo poco más de 3 meses, y aunque la modestia del autor le hace escribir que carece de la formación necesaria para el análisis técnico de su labor, nos informa de las dimensiones esenciales de lo que allí intentó: el inevitable aumento de las contribuciones, la lucha contra la defraudación y el recorte del gasto público para nivelar el presupuesto. En su propósito de reorganizar una administración desmesurada, especialmente en el ejército, que tenía 22.000 jefes y oficiales, entre ellos 900 generales. Al consiguiente enfrentamiento con la milicia se añadió el de la Iglesia, que no aceptaba la propuesta reformista de la libertad de cultos y del Estado laico. Se reproduce en el libro una carta terminante del cardenal Soldevila sobre el tema. Dimitió pues Pedregal, y es sumamente curioso saber que al enterarse el rey de su propósito, fue a su propia casa para intentar disuadirle sin conseguirlo. Melquíades Álvarez decide, no obstante, seguir colaborando, y cuando en las elecciones del 29 de abril de 1923 la coalición gubernamental obtiene la mayoría absoluta y el Partido Reformista 20 diputados, su presidente es elegido presidente del Congreso de los Diputados el 24 de mayo. Es la culminación de su carrera y de su plena integración en el régimen monárquico, sin renunciar a sus profundas convicciones democráticas. Melquíades Álvarez ejerció esa presidencia durante 40 días. El asesinato del máximo responsable del Sindicato Único Noy del Sucre, el del arzobispo de Zaragoza, cardenal Soldevila, y los 34 muertos y 76 heridos que hubo en Barcelona entre diciembre de 1922 y mayo de 1923, provocaron que acabara con su mandato el capitán general de Cataluña. Durante la dictadura de Primo de Rivera, los reformistas suspenden su actividad política
y solo en abril de 1930 reaparece Melquíades Álvarez con una conferencia en el Teatro de la Comedia en la que sostuvo la tesis de unas Cortes Constituyentes que cercenaran las facultades del rey y exploraran la voluntad del país sobre el régimen que prefería darse. Parece que Pedregal pensaba que era el momento de cancelar toda relación con la monarquía y que así se lo pidió a Melquíades, entregándole un texto escrito para el final de su discurso, pero Melquíades dejó en un cajón olvidándolo. Al proclamarse la Segunda República, Pedregal rechaza la presidencia del Tribunal Supremo, pero acepta la del Consejo de Estado, refundado por el nuevo régimen. Tomó posesión el 29 de abril y dimitió el 25 de junio como consecuencia del asalto al Teatro Campo Amor durante un acto del Partido Reformista, de modo que no llegó a estar 2 meses en el cargo. Los disturbios de abril y la renuncia del Partido Reformista a participar en las elecciones constituyentes provocaron tan fulminante decisión. El autor recuerda que Manuel Bartolomé Cosío, figura esencial de la Institución Libre de Enseñanza, sugirió el nombre de Pedregal para presidir la República. Y recuerda también que el jefe del gobierno, Manuel Azaña, le ofreció otra vez la cartera de Hacienda que ocupaba Indalecio Prieto, sin lograr que la aceptara. Intentó, en cambio, presidir el Tribunal de Garantías Constitucionales, logrando únicamente ser miembro del mismo en representación de Asturias. En octubre de 1933 recibió formalmente de Alcalá Zamora el encargo de formar gobierno, pero no consiguió conciliar a los partidos y lo declinó. Me ha sorprendido mucho que en la detenida exposición de ese encargo no se haga la menor referencia a la reacción de Melquíades Álvarez al conocerlo. El autor recoge las actitudes de Gordón Ordaz, de Lerroux, de Azaña o de Manuel Celino Domingo, pero no alude absolutamente a la de Melquíades. Consta, sin embargo, que Melquíades aconsejó a Alcalá Zamora que volviera a intentarlo Lerroux o que se disolvieran las Cortes. Esto me parece que demuestra el distanciamiento que se había producido ya entre los dos políticos. Me parece de especial interés el episodio del secuestro de Pedregal durante la Revolución de 1934. Entraron en su casa de Avilés la noche del 6 de octubre y lo llevaron a sitios diversos hasta acabar en la fábrica de armas de Trubia, hasta el 17 o el 18, cuando llegaron las tropas que reprimieron la insurrección. En relación con estos hechos, se recogen en el libro unas declaraciones de Pedregal negando que el movimiento revolucionario hubiese sido controlado por el Partido Socialista y admitiendo que, si acaso, habían intervenido en él las juventudes socialistas en conexión con el Partido Comunista. Aunque luego rectificó, el propio autor incide, desde mi punto de vista, en el equívoco de considerar polémica y controvertida la participación del Partido Socialista en la Revolución de 1934. No hay polémica posible. Indalecio Prieto estuvo a punto de ser detenido cuando el barco Turquesa llevaba armas para la Revolución. El entonces secretario general del Partido Socialista, Joan Simeón Vidarte, lo confiesa abiertamente en sus memorias tituladas Todos fuimos culpables, y en el libro de Largo Caballero, Escritos de la República, que la editorial Pablo Iglesias no ha tenido reparo en publicar en 1985, aparecen reproducidas las precisas instrucciones que el partido dirigió
a los comités provinciales para organizar el movimiento revolucionario. Basta recordar el discurso parlamentario de Melquíades Álvarez del 5 de noviembre siguiente para entender que aumentara el distanciamiento a que he aludido antes. Melquíades no duda en calificar de viles delincuentes a los dirigentes del Partido Socialista de Asturias cuando dice en el Parlamento que en aquella revolución se cometieron crímenes de tal naturaleza y de tal ferocidad que con solo recordarlos el sentimiento de la piedad se ahuyenta siempre de las almas más generosas y clementes. La figura de Pedregal tiene para nosotros el interés añadido de que fue miembro de nuestra corporación con la medalla número 10 que ostenta hoy nuestro presidente, como él recuerda en el prólogo de la obra. Cuando falleció Gumersindo de Azcárate, el 15 de diciembre de 1917, Rafael Ureña, Rafael Altamira y Adolfo Álvarez Builla presentaron para sustituirle la candidatura de Pedregal, que fue elegido el 26 de febrero de 1918. Ingresó el domingo 4 de mayo de 1919, curiosamente el mismo día en que por la mañana había presidido en el Teatro del Centro un mitin de Melquíades Álvarez y de Manuel Azaña, al que había asistido Unamuno. Su discurso de ingreso se tituló La prerrogativa regia y la reforma constitucional, y le contestó Amós Salvador. El discurso, que es la única obra publicada por Pedregal, defendía la supresión de la mayor parte de las prerrogativas del rey para dar protagonismos al Parlamento. Asistió a 394 sesiones de la Academia, sin que conste su participación en discusiones o debates. Con un salvoconducto que le facilitó el propio general Cabanellas, pasó la mayor parte de la Guerra Civil en el Hotel Méndez Núñez de Lugo y en 1938 ocupó el cargo de tesorero de la Academia, permaneciendo en ella hasta su fallecimiento el 3 de enero de 1948. El autor de la biografía supone, y lo dice dos veces, que la adhesión del académico al nuevo régimen fue impostada. No me parece tan seguro, porque siendo evidente su medular condición republicana y democrática, no me resulta fácil aceptar su conformidad con la deriva del Frente Popular. Más bien me parece que estuviera en principio en la misma línea de los desencantados Ortega y Marañón y del trascendental no es esto, con que el primero fulminó la Segunda República. Es lo cierto que Pedregal aceptó formar parte de la comisión creada en diciembre de 1938 sobre la legitimidad de los poderes actuantes el 18 de julio de 1936, junto a los también académicos Salvador Bermúdez de Castro, Adolfo Pons y Humbert, el conde de Romanones y el entonces presidente Antonio Goicoechea. Siendo cierto que fue sometido a 3 procesos de depuración, ninguno de ellos tuvo más consecuencia que la suspensión como miembro de la Fundación Sierra Pambley de León, tan vinculada a la Institución Libre de Enseñanza, tras el expediente seguido por la Junta Provincial de Beneficencia de León. En el proceso del Colegio de Abogados se le considera depurado con toda clase de pronunciamientos favorables. Y por fin, en el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Oviedo,
fue condenado a una multa de 10.000 pesetas y a 15 años de inhabilitación absoluta, pero Pedregal interpuso recurso de alzada ante el Tribunal Nacional, que al aceptarlo decidió su absolución. Se trata, pues, de la completísima biografía de un demócrata que el autor considera olvidado y que a mí me parece más bien poco conocido. Al fin y al cabo, en mi modesto ensayo sobre Melquíades Álvarez del año 2014, que no llega a las 200 páginas, José Manuel Pedregal aparece citado 7 veces. Por eso me resulta difícil aceptar ese olvido. Pero al margen y por encima de mis desacuerdos, Luis Muñiz Suárez ha escrito un libro rigurosamente exhaustivo para traer al presente la figura de José Manuel Pedregal. Bastaría enumerar los más de 20 archivos, registros y bibliotecas en que ha investigado el autor para valorar el obstinado y entusiasta esfuerzo con que don Luis Muñiz Suárez se ha propuesto elaborar esta biografía. Tengo la impresión de que a cualquier otro autor que se le ocurra acercarse a la biografía de José Manuel Pedregal le va a ser muy difícil añadir algún dato que no haya recogido Muñiz Suárez, cuya investigación merece, por consiguiente, una muy sincera felicitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Después de esta brillante reflexión de nuestro colega Fernando Suárez, vamos a escuchar al autor del libro, a Luis Muñiz. Adelante. Señor presidente, señores académicos y demás asistentes, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a esta Real Academia, en la persona de su presidente, don Benigno Pendas, la oportunidad de presentar este libro que él mismo ha tenido la cortesía de prologar, sobre José Manuel Pedregal y Sánchez Calvo, que fue miembro de esta casa, a quien rescatamos ha sido un olvido que considero injusto tras cumplirse 150 años de su nacimiento y 75 de su muerte. Agradezco también la presencia en esta tribuna de don Fernando Suárez, que valoro especialmente por su reconocido prestigio y experiencia en el estudio de muchas de las cuestiones que se relatan en la obra. Como señalo al inicio de la misma, existen personajes varados en la historia, quizá por su trazo gris, cuyo conocimiento o recuerdo no trasciende al gran público, engullido en los pliegues que dejan las figuras más sobresalientes a las que la historiografía de cada momento dedica casi toda su atención. José Manuel Pedregal es uno de ellos. De convicciones laicas, como defensor de la democracia y del Estado de Derecho a lo largo de toda su vida, puede decirse que Pedregal sostuvo siempre el ideal griego de Leuceria al que se refiere el profesor Pendas en alguna de sus obras y recordó al tomar posesión de su plaza en el Consejo de Estado: la libertad bajo el imperio de la ley, única forma digna de la vida verdaderamente humana. Pero pese a su extensa labor social y política, quizá por carecer de obra escrita, su nombre apenas figura en un apartado rincón de las enciclopedias y hay que buscarlo poco menos que con lupa en la bibliografía sobre su época. Por ello quiero comenzar enunciando, aunque solo sea brevemente, sus principales ocupaciones, por ser algunas de ellas quizá desconocidas para muchos. En el Congreso de los Diputados ocupó escaño durante 8 legislaturas, como ha recordado don Fernando, a lo largo de 16 años, entre 1907 y 1923, siempre en representación de Avilés, donde sus seguidores, que gobernaron la ciudad durante casi todo ese periodo, eran conocidos como pedregalistas. Formó parte inicialmente de la minoría republicana, actuando como portavoz en varias ocasiones para integrar más tarde el grupo reformista liderado por Melquíades Álvarez. Allí participó en las comisiones de Hacienda, de Presupuestos y de Guerra, campos en los que disfrutó de reconocimiento y además del constitucionalista, y formó parte de la comisión creada para estudiar el desastre de Anual.
Presidió entre 1918 y el 36 la Institución Libre de Enseñanza, como ya se ha dicho, en cuyo nacimiento había intervenido su padre, y la Fundación Francisco Giner de los Ríos, sucediendo en ambas a su mentor Gumersindo de Azcárate, al igual que en el patronato de la Fundación Sierra Pamble y de León y en la presidencia de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Fue ministro de Hacienda con el Gobierno de Concentración Liberal presidido por García Prieto, presidente del Consejo de Estado al inicio de la Segunda República por un breve espacio de tiempo, miembro electo del Tribunal de Garantías Constitucionales desde su creación hasta el inicio de la Guerra Civil, y también fue vicepresidente del Ateneo de Madrid, del Consejo Superior de Migración, del Instituto Nacional de Reformas Sociales, de la Liga Española de los Derechos del Hombre y del Centro Asturiano de Madrid. Vocal de la Junta de Aranceles y Valoraciones, del Instituto de Reeducación Profesional de Inválidos del Trabajo, de la Junta Nacional de Comercio Exterior de Ultramar, de la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas y de la Comisión Ejecutiva de la Junta de Ampliación de Estudios, nacida bajo la estela del institucionismo. Disculpen por la exhaustividad de la relación. Asimismo, fue miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias y Letras y del Instituto de España, que también preside actualmente don Benigno Pendas. Y en lo que atañe a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que nos encontramos, sucedió, como ya ha dicho don Fernando, en 1919 como académico de número a Gumersindo de Azcárate en esa medalla 10 que ocupa el señor Pendas. Por último, fue condecorado en abril de 1935 con la banda de la Orden de la República Española por su labor en favor de la misma. Nacido en Oviedo a punto de acabar el año 1871, José Manuel Díaz Pedregal, que era su verdadero apellido, aunque no lo usó públicamente, fue nieto y yerno de indianos que se habían enriquecido en Cuba y cuyo patrimonio iba a facilitar su acomodada posición. Sus orígenes, sin embargo, eran humildes, pues aunque su padre había logrado estudiar Derecho con la ayuda de familiares con recursos y ya era decano del Colegio de Abogados de Oviedo cuando él nace, sus antepasados paternos habían sido herradores en Grado y los maternos caldereros y escribientes en Avilés. Pronto se enfrentó a la tragedia de perder a su madre con 6 años y a su padre con 24, quedando a cargo de sus 2 hermanos menores, para sufrir después la muerte prematura de 2 de sus 4 hijos. Compañero en las aulas de la Institución Libre de Enseñanza de muchos de quienes serán sus amigos a lo largo de su vida, como Juan Uña, convertido luego en su cuñado, Julián Besteiro, el poeta Antonio Machado, Pedro Corominas, Fernando de los Ríos, Pedro Jiménez Landi o Luis de Zulueta, José Manuel Pedregal estudió Derecho y se doctoró por la Universidad Central de Madrid, aunque ejerció poco la abogacía, entregado muy pronto a la política. En ella se impregnó de la orientación krausista y republicana de su padre, Manuel Pedregal Cañedo, uno de los protagonistas de esa corriente en nuestro país, que ya había combatido en la gloriosa de 1869 como miembro de la Junta Revolucionaria Asturiana. Diputado electo por Gijón, su progenitor intervino en 1873 como vicepresidente de la Asamblea Constituyente de las Cortes en la recién proclamada Primera República. Tal como ha comentado don Fernando, fue nominado por Pi Margall para Gracia y Justicia en el tercer gobierno de la República, pero no sería nombrado hasta el final por Emilio Castelar como ministro de Hacienda. La misma cartera que ocuparía efectivamente años después su hijo Pedregal, caso único en la historia del citado ministerio, ejercido por padre e hijo, como bien apunta el profesor Pendas en el prólogo del libro. Tras militar sucesivamente Fusión y Unión Republicana, José Manuel Pedregal intervino en la fundación del Partido Reformista presidido por Azcárate y promovido por Melquiades Álvarez, de cuya confianza personal gozó en su dirección desde el primer momento. Tomando como modelo la monarquía británica y otras del entorno, ya Labra, Azcárate y Posada anteponían la democracia parlamentaria a cualquier sistema de gobierno. Eso defendió también Pedregal, quien en los años 30 declaraba a un periodista que por encima de todo, incluso de la República misma, ponía la democracia. Es decir, la voluntad nacional libremente expresada, así como todos los derechos políticos, sociales y religiosos sometidos a las leyes, por delante de una forma de Estado determinada, llegando a considerar indiferente que esa práctica democrática se plasmara con una monarquía o con una república.
De ahí aquella accidentalidad no siempre bien comprendida y en ocasiones torticeramente instrumentalizada por sus enemigos. Objeto de un debate sobre la forma de gobierno que aún persiste en España, hoy monarquía parlamentaria democrática, que algunos denominan por ello república coronada, en definitiva, aquello que perseguían Pedregal y sus compañeros. Eso defendió en su discurso de ingreso en esta Real Academia en 1919, al considerar necesario poner coto a los privilegios y prerrogativas que el rey tenía por encima del Parlamento, reclamando para éste la naturaleza e independencia que le correspondía como expresión de la soberanía nacional. También denunciaba entre estas paredes la ausencia de democracia efectiva al referirse a una situación que calificaba de apariencia democrática por aquellas injerencias regias en la vida política de la nación, y reclamaba que el Parlamento fuese reflejo de las fuerzas efectivas del país, poniendo de manifiesto la manipulación de los políticos para mantenerse en el poder a costa de falsear el sufragio, en alusión al aparato caciquil que imperó durante la Restauración, que calificaba de tradicional corruptela. En aquellos años centrales de su acción política, Pedregal se mantuvo como fiel peón de Melquiades Álvarez hasta su alianza con el nuevo liberalismo social que le llevaría al gobierno de concentración presidido por Manuel García Prieto, asumiendo en él la referida cartera de Hacienda que ya le había ofrecido Romanones, efectivamente, en 1916 y luego le propondrá nuevamente Azaña en 1931. Pero dimitió pronto. Suele destacarse que solo ejerció el cargo durante 118 días, apenas 4 meses, pero esa temporalidad era habitual en el departamento, que desde diciembre de 1915 contabilizó nada menos que 21 ministros en 7 años, con un promedio de 135 días en el puesto. La mitad de ellos aún durante menos tiempo que él. Mandatos tan efímeros como ya habían sido en tiempos de su padre, que en menos de 2 años que duró la Primera República, 7 ministros desempeñaron la cartera de Hacienda con una media de 96 días en el cargo. Éticamente fortalecido por aquella dimisión, al no ser admitido por el gabinete el recorte del ejército y la libertad de culto, cuyo reconocimiento constitucional defendía en la reforma que se gestaba, amén de su oposición a un sospechoso plan de inversiones extranjeras en infraestructuras públicas que involucraba al rey, entre otras razones, no logró más réditos que el del prestigio personal, pronto diluido en el paréntesis que supuso la dictadura de Primo de Rivera. Hoy sabemos, por unas declaraciones posteriores del propio Pedregal, hasta ahora inéditas y que aporta el libro, que la primera de las causas de su dimisión, que acabo de señalar y a la que menos se suele aludir, el recorte de la cúpula militar, fue la razón que determinó su abandono del ministerio ante la fuerte oposición encontrada a sus planes de reforma del poderoso estamento militar y la retirada de las tropas de África que pretendía. Aunque no debemos descartar en aquella presión sufrida la alarma generada por la ejecución de embargos de bienes eclesiásticos debidos a deudas en la contribución territorial, reactivada por Pedregal y curiosamente suspendida por su sucesor al día siguiente de llegar al ministerio. Algo también poco tratado por los historiadores, que considero de tanta trascendencia como la libertad de culto a la que siempre se alude, que realmente ya estaba permitida por una Real Orden de 1910, como él mismo apuntaría. Se daba así de bruces, con mucho dinero en juego, contra los 2 principales bastiones del poder en aquel tiempo, el ejército y la Iglesia, sin olvidar su oposición a los intereses personales del monarca. Superado aquel episodio, Pedregal perdió la batalla interna frente al ala derechista del reformismo que representaba a su paisano Ramón Álvarez Valdés, al no lograr que Melquiades rompiera vínculos con la monarquía y se declarase inequívocamente republicano, manteniendo su inveterada indefinición y ambigüedad que Alcalá Zamora definiría como incorregible vacilación. Si añadimos a ello la ausencia del reformismo en el Pacto de San Sebastián y en el Comité Revolucionario posterior, no es de extrañar lo ocurrido con aquella formación y con Pedregal en los años siguientes. Tras la llegada de la República, que no sería benévola con él, resultó perjudicado por la retirada electoral de su partido en las elecciones de junio de 1931, que iba a poner la puntilla al movimiento melquiadista e impedirle a él volver a las Cortes.
Entonces Pedregal acató el acuerdo del partido para dimitir como presidente del Consejo de Estado, cargo que acababa de aceptar tras la proclamación republicana, después de renunciar a presidir el Tribunal Supremo que le había ofrecido su amigo Fernando de los Ríos. Algunos de sus compañeros se apartaron a tiempo de Melquiades y consiguieron emprender una nueva vida en las filas del republicanismo de nuevo cuño. Pero cuando Pedregal se alejó, ya era demasiado tarde para reubicarse en el tablero político de la República, de la que fue tan crítico como su amigo Ortega, siendo repudiado o ninguneado por algunas de las formaciones que se habían hecho fuertes en aquella situación. Y al mismo tiempo despertaba confianza en la derecha, a la que nunca miró con interés, debido a sus antecedentes demócratas y laicistas. Disfrutó de una imagen de persona honrada en su labor política, jactándose de no haber sido nunca consejero de empresa alguna, gracias a su acomodada situación como propietario de un importante patrimonio que le otorgó una posición socialmente burguesa, pero con una postura que actualmente podríamos considerar de centroizquierda, crítica y tolerante, sin dogmatismos, no siempre comprendida y generalmente denostada por ambos lados aún hoy. No obstante, su prestigio personal, respaldado por el halo de la presidencia de la Institución Libre de Enseñanza, cuarta y última persona que lo ocupó en su historia como tal, junto con sus convicciones republicanas, le hicieron acreedor de consejo al más alto nivel, llamado a consultas en varias ocasiones al Palacio Nacional, donde su compañero en esta Real Academia, don Niceto Alcalá Zamora, como presidente, le encargó en octubre de 1933 la formación de un gobierno de concentración republicana que naufragó víctima del mercantilismo partidario del momento que hoy nos resulta tan familiar. Se refugió entonces en el Tribunal de Garantías Constitucionales, donde fue miembro electo por Asturias como candidato del partido de Melquiades Álvarez, pese a no pertenecer ya al mismo. Aquella era una institución pionera en nuestro entorno, propuesta por los reformistas 12 años antes en su Asamblea Nacional de 1921, cuya presidencia acarició sin alcanzarla nuevamente por aquel boicoteo al que se vio sometido. Allí vivió muy de cerca las crecientes tensiones políticas, sobre algunas de las cuales tuvo que dictaminar, como la catalana, y fue víctima del movimiento revolucionario de 1934 al ser tomado como rehén y retenido por los sublevados asturianos durante días, lo que aumentó su prestigio como demócrata, siendo condecorado al año siguiente con la máxima distinción de la República que ya mencioné. Pero también alimentó una hostilidad obrerista hacia él que nunca entendió, porque contradecía e ignoraba su ideal de justicia social, su defensa de la democracia representativa y su labor desinteresada en tantos organismos a los que perteneció. Su actividad política finaliza al estallar la Guerra Civil. Atemorizado por el terror revolucionario y desencantado por los acontecimientos que dieron al traste con la democracia constitucional y el Estado de Derecho efectivos, permaneció aquí, atado a su patrimonio, y optó por salvar su piel y la de su familia tras su agria experiencia personal de octubre de 1934, que lo había colocado en el punto de mira de la izquierda revolucionaria. Logró así evitar una muerte casi segura, como la que encontraron muchos de sus compañeros, encabezados por el propio Melquiades Álvarez, donde las casas madrileñas de ambos, la de su primo Adolfo González Posada, vicepresidente a su lado de la Institución Libre de Enseñanza y compañero en esta Real Academia, fueron saqueadas por milicianos en el primer periodo bélico de barbarie. Pedregal sorteó aquel trance como pudo, aunque no se libró de sufrir un proceso de depuración política sin grandes consecuencias para él, efectivamente, seguramente protegido por Antonio Goicoechea, figura descollante del momento, que presidía esta Real Academia, para retirarse ya de su actividad pública hasta el fin de su vida. Ese abrupto final, marcado por la guerra y la violencia engendrada, truncaría también la prometedora carrera política de su hijo Manuel, al que dedico el último capítulo del libro, quien en su corta trayectoria parlamentaria de apenas 3 años dio muestras de formación y vocación heredadas de esta breve estirpe de políticos demócratas con raíces asturianas, interviniendo luego activamente en la rehabilitación de la Fundación Francisco Giner de los Ríos, heredera de la Institución Libre de Enseñanza, que presidió hasta su muerte en 1984. Cierro así esta biografía, que espero que resulte de interés para un lector crítico despojado de prejuicios y apasionamientos,
con la misma serenidad y templanza que tuvo el personaje. Advierto que se trata más de una suerte de reportaje debido a mi oficio que de un libro de historia, aunque también la narra detalladamente. A lo largo de casi 600 páginas se aportan numerosos datos, en muchos casos inéditos, con la idea de que constituyan un corpus documental sobre su vida familiar y círculo de amistades o parentescos, por ejemplo, con la familia Uña y la de su primo Adolfo Posada, así como su trayectoria política, que es fruto de una labor de investigación de años basada en una tarea principalmente archivística, bibliográfica y hemerográfica, casi forense, al no poder contar con fuentes primarias personales que la familia dice no conservar. La obra cuenta con más de 1.500 notas a pie de página y la reproducción de numerosos artículos, informaciones, declaraciones, entrevistas, opiniones y fotografías que documentan los acontecimientos. Un árbol genealógico de elaboración propia que ayuda a entender sus relaciones familiares, incluso con algunos de sus amigos, algo muy propio de los institucionistas bastante endogámicos. Y un amplio apéndice con transcripciones de documentos civiles y eclesiásticos relacionados con el personaje, su expediente académico, cargos y vida pública, actividad parlamentaria y en el Tribunal de Garantías, así como expedientes de depuración política, amén de una cronología biográfica. Descubrirán en ella, en fin, una vida caracterizada por la tolerancia, la defensa del régimen democrático, parlamentario y de libertades bajo el imperio de la ley que Pedregal siempre sostuvo. Con ello espero contribuir a rescatar la memoria de este demócrata olvidado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias y enhorabuena, querido Luis Muñiz, por el libro. Es un tópico, pero queda muy poco por decir después de lo que hemos escuchado, pero siempre me gusta añadir alguna reflexión adicional. Hemos escuchado una vez más en esta casa el magisterio de nuestro querido y admirado Fernando Suárez y ahora comentaré, sumándome a alguna de sus posiciones respecto de lo que ha dicho. Hoy hemos escuchado al autor, que es un periodista que trabaja a fondo las fuentes, que se documenta hasta el último papel que se encuentra en los archivos y que efectivamente ha escrito un libro que podría estar firmado por el historiador profesional más solvente. Luis es autor también, hasta donde yo conozca, de una historia de La Voz de Avilés, que es un diario de referencia en la prensa regional, ¿no? Y me gusta también aprovechar la ocasión para dar valor a esa prensa regional, en el caso de Asturias muy significada, que muchas veces uno lee con el mismo gusto y a veces más que la gran prensa nacional, pues por su rigor, por su capacidad de estar cerca del terreno y por sus artículos de opinión enormemente brillantes. Me gustaría recordar alguna cosa, las raíces asturianas, por supuesto, es asturianísimo, Pedregal, hay una vocación de servicio público en el mundo de Asturias, ¿no? y de vocación intelectual, como bien reflejan pues desde jovellanos todos los liberales del XIX, los institucionistas, la propia Universidad de Oviedo, etcétera. El ser de familia de indianos, ¿no? Tema que conoce también José Luis García Delgado, ¿no? Pues da un perfil especial a la figura de estos personajes de estas familias. Bueno, yo creo, como ha dicho muy bien Fernando, que en el fondo Pedregal es víctima de ese periodo convulso de la historia de España, ¿no? Es un desencantado, probablemente fue un entusiasta en su juventud y los acontecimientos y el desarrollo convulso de la vida política y muy en particular durante la Segunda República y naturalmente durante la Guerra Civil, pues le produjeron un desencanto personal que sin duda tiene mucho que ver en esas posiciones que no siempre se explican, ¿no? Eran malos tiempos para la moderación y para el reformismo. En España hay demasiadas veces malos tiempos para la moderación y para el reformismo, y hay que procurar, en todo caso, insistir y ser perseverante en ello.
El secuestro, por ejemplo, en el año 34, que habéis resaltado, etcétera, es algo extremadamente significativo, ¿no?, de las circunstancias en las que se vivía entonces la confrontación en la vida española. Y luego, como académico, efectivamente, fue titular de la medalla número 10, sucedió en ella a su maestro Gumersindo de Azcárate, antecedió a Valentín Andrés Álvarez, otro personaje que nos resulta muy grato en esta casa. Si no me falla la memoria, en Grao, nunca le he oído decir a nadie grado, en Asturias, en Grao, hay en el parque dos pequeños bustos, uno de Valentín Andrés Álvarez y otro de Pedregal, pero creo que es del padre. Es del padre, efectivamente. Entonces, eso refleja muy bien el tipo de personalidad. A quien le hubiera gustado estar hoy con nosotros es a Juan Velarde, porque Grao es el concejo vecino al de Salas, ¿no?, en el cual pues nació Juan, y en fin, el que estuvo siempre tan unido. Y luego quería decir algo sobre el discurso de ingreso, ¿no?, que efectivamente es la única publicación de una personalidad que resulta extraña, ¿no? Apenas dura unos meses en los cargos públicos. Tiene buena relación, pero de golpe se enfada con sus promotores políticos y con sus colegas. Es prácticamente ágrafo, efectivamente, salvo el discurso. Luego me llama mucho la atención que por la mañana presentara un mitin y por la tarde tomara posesión de su medalla académica. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, el día que tomamos posesión en la academia, procuramos descansar por la mañana, ¿verdad?, y estar en plenitud de facultades para poder dejar lo mejor de nosotros mismos en el acto. Vamos a ver, yo no sé si eso, Luis, vas a estar de acuerdo. Y yo creo que el discurso de Pedregal es un poco la continuación del de Gumersindo de Azcárate, el régimen parlamentario en la práctica, donde lo que venía a decir eran las ficciones, digamos, del régimen parlamentario, de la oligarquía y caciquismo que hubiera dicho Costa, ¿no? Entonces, esa mentalidad la aplica Azcárate al Parlamento y la aplica, y yo creo que no muy bien, sinceramente, no es muy afortunado en alguna de sus expresiones, Pedregal, a la monarquía. Hay que recordar que estamos hablando de una monarquía constitucional en el sentido técnico de la palabra, ¿no? No una monarquía parlamentaria como es la nuestra. Pero, en fin, es un personaje, desde luego, digno de ser recuperado, ¿no?, que tiene mucho que ver con lo que Unamuno llamaría la intrahistoria, ¿no?, de la vida social y política, no en sus grandes cumbres. Efectivamente está muy lejos de Melquiades Álvarez, está muy lejos de Azaña, está muy lejos de Alcalá Zamora, etcétera, intelectualmente muy lejos de González Posada, pero sí que es un personaje enormemente interesante para percibir, digamos, el tipo del perfil del político de esa España, de la dictadura, de Primo de Rivera, de la República y el mundo intelectual que entonces la rodeaba. Así que muchísimas gracias por tu libro. Le deseamos el mayor de los éxitos, ¿no?, que bien lo merece, y a seguir trabajando para recuperar a este tipo de personajes tan interesantes. Gracias, Fernando, por tu lección una vez más. Gracias a todos por acompañarnos. Levantamos la sesión.